Bueno, muy buenos días. Les habla Nicolás Patascoy, el gerente de la unidad de BPO de consultoría organizacional. Muchas gracias por atender la invitación. Vemos que existe una gran convocatoria. El objetivo del día de hoy es que a través de Rodrigo Uribe, quien es funcionario especialista de la UGPP, podamos darles a conocer los requerimientos o las fases de un requerimiento de la UGPP y algunas recomendaciones asociadas a cómo se le puede dar trámite a este tipo de requerimientos. En consultoría organizacional estamos muy orientados a poderles dar a nuestros clientes eh, el soporte necesario para poder atender este tipo de situaciones y en la medida en que podamos darles un apoyo, puede contactarnos a través de los diferentes canales que tenemos abiertos para ustedes. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Rodrigo Uribe, quien es, como les mencionaba, especialista de la UGPP, para que nos dé a conocer sus precisiones. Muchísimas gracias y espero que sea de mucho provecho la sesión. Un paréntesis, y es que abrimos la sesión y la idea es que los últimos 10 minutos podamos tener una sesión de preguntas. La idea es que a través del chat nos hagan conocer sus inquietudes y al final vamos a ir respondiendo las inquietudes que se van presentando a través de la sesión. Sin más, muchas gracias y Rodrigo, bienvenido. Nicolás, muchas gracias por la invitación a Consultoría Organizacional por su disposición para poder transmitir el mensaje de nuestra entidad. El día de hoy vamos a ver cómo se responden los requerimientos de la UGPP, por qué se dan estos requerimientos en la sesión que tenemos dentro de 8 días, el 22. Vamos a ver todas las situaciones que hemos detectado frente a las inconsistencias, a los errores en la determinación del ingreso a base de cotización y los pagos al sistema de la protección social. Ya entrando en materia, una breve introducción frente a lo que es la UGPP, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es una entidad que nace en el año 2007 con el Plan Nacional de Desarrollo de esa época. Sin embargo, años después entra ya en operaciones en el año 2011, cuando la entidad entra a hacer los requerimientos de personas jurídicas y de las personas naturales, iniciando con requerimientos para verificar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Esa es la misión en el área de parafiscales de nuestra entidad. La competencia que tiene la UGPP frente a los procesos de fiscalización está dada por la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607, la cual le da una competencia a la UGPP para fiscalizar 5 años, es decir, este año 2018 tenemos 5 años hacia atrás. Esos son los vigentes que tenemos para poder fiscalizar a empresas y a personas. Este proceso inicia con un requerimiento de información. Ya al recibir una empresa o una persona natural requerimiento de información, es donde ya se abre un proceso formal, donde ya se va a determinar el adecuado, completo y oportuno pago de las contribuciones que realizó esta empresa o esta persona durante el periodo que le señale la entidad en este escrito. Dada esta información, también es necesario aclarar que previo a este requerimiento de información, la entidad en los últimos años ha previsto unas acciones de corrección previas al requerimiento de información, unas acciones persuasivas, las cuales lo que prevén es que la empresa corrija antes de entrar a un proceso de fiscalización formal. Esas acciones correctivas donde se reciben estas acciones en un escrito donde detalladamente le indica a la empresa o a la persona en qué año, en qué vigencia tiene la inconsistencia, buscan que la empresa corrija antes de entrar a un proceso de fiscalización. Los procesos de fiscalización y estas acciones correctivas, estas acciones se generan a través de cruces de información. La entidad, por norma, tiene la facultad de hacer cruces y de compartir información con diferentes entidades, entre ellas está la DIAN, está el Ministerio de Salud con la disposición de las planillas PILA, entre otras entidades que proveen información a la UGPP para poder realizar los cruces y determinar si se pagó de manera adecuada los aportes al sistema de la protección social. Al realizar estos cruces, se generan unas alertas en las cuales advierte a la entidad, a la administración, que hay una inconsistencia en el pago de aportes al sistema de protección social.
Una vez se filtran estas inconsistencias, se empiezan a disparar cartas informando a cada una de las empresas o personas naturales sobre las inconsistencias que se encontraron para que estas se corrijan. Estas inconsistencias, para poner un ejemplo, puede ser usted contrató a una persona, empezó a pagar en fila con tipo de cotizante 12 y 19, que son los que se utilizan para los aprendices. Sin embargo, al realizar el cruce de información de la fila versus la base de información del SENA, no se encuentra que esta persona esté en la base de información de los aprendices del SENA, por lo tanto, realice la corrección y pague los aportes correspondientes. Hemos evidenciado que en algunos casos estas inconsistencias obedecen a que la empresa no cargó los contratos en la plataforma del SENA y por esta razón no figuran allí. Eso me lleva a darle una contestación al documento, entregándole a la UGPP un documento diciéndole que esta información ya se subsanó en la plataforma del SENA, que ya se le informó para que esta persona fuera cargada, por lo tanto el ajuste no corresponde. Y por el contrario, efectivamente fue un error de haber incorporado un tipo de cotizante que no corresponde, se deberán pagar los subsistemas que no se cancelaron en su momento. Es para poner un ejemplo en esas acciones persuasivas. Si no te atienden estas acciones persuasivas y evidentemente hay una inconsistencia, hay un error, la entidad procederá a entrar a esta empresa o a esta persona natural en las personas que son fiscalizables y ya se abre un proceso formal de fiscalización. En esta diapositiva es la presentación que traemos el día de hoy para desarrollarla en las dos sesiones. Ya la firma se encargará de enviarles a sus correos electrónicos para que la puedan tener como sus archivos de consulta. Podemos observar el proceso completo de determinación que va a llevar a cabo la entidad. Vamos a empezar a desarrollar cada una de las etapas, qué información se les va a solicitar, cuáles son los tiempos que ustedes tienen para poderse defender en cada una de ellas. Como lo habíamos advertido al inicio, esto inicia con un requerimiento de información. Ya una vez surtida la etapa previo al requerimiento de información, ya habíamos hablado sobre estas acciones persuasivas, estas cartas que advierten sobre las posibles inconsistencias, donde se espera la corrección o la aclaración de esa conducta que se está informando. Ya una vez se da el inicio del proceso formal, este requerimiento de información lo recibe la persona natural o la persona jurídica. Hay un tiempo determinado por ley, está estimado en el acuerdo 1035 del año 2015 los tiempos mínimos y máximos. Este acuerdo lo expide la UGPP en el año 2015. Allí pueden encontrar que el tiempo mínimo que se les puede otorgar a un aportante para la entrega de la información es de 15 días o de 3 meses. Estamos hablando de 15 días hábiles o de 3 meses calendario. En ese requerimiento de información se le va a indicar, uno, cuál va a ser la vigencia fiscalizada. Recordemos que la unidad tiene una facultad de 5 años para poder fiscalizar. Allá claramente se le va a advertir cuál va a ser esa vigencia en específico. De manera adicional, se le va a indicar el plazo otorgado para entregar la información solicitada, que ya hablamos que puede ser 15 días mínimo y 3 meses máximo. Ahí se le va a informar cuál va a ser ese tiempo que se le está otorgando. El grueso del requerimiento de información es la información que se le va a solicitar. Esa información tiene 3 pilares fundamentales que están inmersos en ese mismo acuerdo 1035, que son, primero, la información contable, que está dividida en los balances, en los auxiliares, y como tercer punto, la nómina. Esa información tiene ciertas características. Los balances son los balances de prueba de los periodos solicitados. Esos balances deben estar entregados al máximo nivel auxiliar, detallados. Los auxiliares de igual manera, donde se pueda identificar el mes, el año, el número de identificación del tercero, el nombre del tercero, el valor correspondiente al débito y al crédito. Esa es la estructura principal de esos auxiliares. Y como último punto, la información correspondiente a la nómina de ese periodo solicitado. Es importante aclarar que esa información de nómina sí tiene un estándar, tiene un formato ya definido por la UGPP. Ese formato lo pueden encontrar en la página web de nuestra entidad. De igual manera, cuando el requerimiento de información se le entrega a este aportante, ahí te informa, te detalla la ruta donde puede descargar este archivo Excel para poder entregar la información,
La información que detalla esta nómina es una información robusta, una información amplia, es una sábana de información donde se le va a solicitar la cédula, el nombre de la persona, del trabajador, el cargo, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, los días de las novedades que presentó durante esa vigencia ese trabajador, los días trabajados, de incapacidades, de licencias, de vacaciones. De igual manera, cuáles fueron los pagos salariales que le canceló a ese trabajador y los pagos no salariales. Hemos trabajado durante estos últimos años, desde el 2014 específicamente, con las empresas desarrolladoras de software de nómina del país, invitándolos a convocatorias para que ellos generen de manera automática este formato en Excel para que sea más fácil para el aportante poder entregar la información, que el mismo aplicativo de nómina que ellos utilizan les pueda generar de una manera amigable la información, de tal manera que al día de hoy, 2018, tenemos alrededor de 60 empresas de software de nómina con las cuales ya hemos trabajado, que están avaladas por la entidad, un valor agregado que nosotros entregamos a cada una de estas empresas por ese trabajo arduo que ellos realizaron, un trabajo de calidad donde pasaron todos los estándares y donde efectivamente vimos un resultado que ellos generan la información en formato Excel y con la estructura que nosotros solicitamos. Tenemos publicado en nuestra página el listado de las 60 empresas que ya están avaladas. Lo pueden encontrar publicado en esta página, en la pestaña de parafiscales, empresas avaladas. Ahí podrán verificar si la empresa de software de nómina que ustedes utilizan se encuentra avalada por la UGPP y si genera ese requerimiento de información de manera automática. Esto les va a facilitar, desde luego, entregar la información. De hecho, Rodrigo, nosotros en consultoría organizacional entendimos eso en su momento y por eso nuestro aliado en este momento es Novasoft, con el cual prestamos nuestros servicios. Ellos hacen parte de ese listado de 60 compañías que mencionas y que están pues avalados por la UGPP de tal manera en que pueden generar la información tal cual como se requiere. De acuerdo, eso les genera a ustedes un sello de garantía, una tranquilidad al momento de entregar la información, teniendo en cuenta que la no entrega de información en los términos estipulados acarrea una sanción de 5 VT por cada día de retraso en la entrega de la información. Entonces estamos hablando de una sanción onerosa, una sanción que al año prácticamente pueden llegar a ser alrededor de 80 pesos. Entonces evitarse ese tipo de sanciones es tener la información totalmente conciliada, la información total, la información a la mano, que yo como contador, como jefe de nómina, de cada una de las áreas que intervienen en la respuesta de este requerimiento, sepa dónde encontrar la información y poder cumplir con el término estipulado en este requerimiento. De manera adicional a la información de la cual ya hablamos, de esos 3 puntos de información contable, de información de nómina, la entidad en el acuerdo 1035 menciona que el aportante podrá entregar información adicional que aclare alguna situación particular de los pagos a los trabajadores. ¿Qué información puedo entregar de manera adicional? Esos 3 puntos son los 3 pilares, los puntos obligatorios y en los cuales está atribuida la sanción de 5 VT. Están ligadamente la sanción y los puntos de contabilidad y de nómina. La información adicional lo que me va a permitir a mí como aportante es llevar un proceso claro donde el UGPP va a poder aplicar los pagos de manera adecuada. Estos pagos pueden ser, si yo tengo una persona pensionada en nómina, voy a entregar una copia de la resolución, desde luego advirtiendo que tengo una persona pensionada y que es un punto a tener en cuenta en la liquidación de los aportes. De manera adicional, puedo entregar, si tengo convenciones colectivas, actos colectivos, copias de los mismos. Cualquier situación que ustedes encuentren que sea necesaria, sea particular en la liquidación de aportes, esta información la pueden entregar de manera adicional para que se la tenga en cuenta. Una vez ustedes entreguen la información a la UGPP, esta va a pasar a un procesamiento y análisis, como lo vemos en la diapositiva. Este procesamiento y análisis lo realizará un equipo el cual va a verificar la información que entrega el aportante y cumple con los estándares requeridos, es decir, que los balances hayan sido entregados conforme a la solicitud, detallados por tercero y por la vigencia solicitada. De igual forma que los auxiliares cumplan con esas características que les mencioné
de manera adicional que la nómina sea entregada en el formato adecuado, que cumpla con cada una de las condiciones, que sea de los periodos requeridos, y la información que ustedes entregaron de manera adicional también será objeto de análisis, de tal manera que si la información cumple con todos los requisitos estipulados en este requerimiento de información, pasa a la segunda fase, que es el requerimiento para declarar o corregir. No voy a devolver para indicarle si esta información no cumple con los estándares. Pueden pasar dos cosas. Uno, si efectivamente la información no cumple con las características solicitadas en el requerimiento de información, puede ser atribuible la sanción de 5 VTs, porque la sanción es por entregarla en el tiempo indicado y con las características señaladas en el requerimiento de información. Entonces puedo ser objeto de, al no entregar la información en el tiempo estipulado. Y dos, si no la entrego con las características descritas en ese requerimiento de información. Ahí se puede surtir la sanción. El otro camino que puede llegar a tomar es una solicitud de aclaración. Señor aportante, hemos analizado la información que usted nos entregó en el requerimiento de información, sin embargo, es necesario que usted nos aclare los siguientes puntos y ahí se le va a entregar un término estipulado para que aclare y entregue la información con las correcciones señaladas en ese escrito. Vamos a pasar a que acá la información ya cumple con las características, ya sea porque en el primer envío cumplió con todo lo señalado o ya fue entregada la respuesta a esta solicitud de aclaraciones, y una vez analizada esa información, pues ya la pasamos a la tercera etapa, el requerimiento para declarar o corregir. El requerimiento para declarar o corregir es un acto administrativo, es un documento, es una propuesta, de hecho el mismo acto lo menciona, que se le propone al aportante cancelar la suma de por las siguientes conductas. Ese acto administrativo está basado en la información que entregó el aportante en esta etapa. En el aplicativo, en el software de la entidad, se va a cargar la nómina, la contabilidad, se somete a análisis, desde luego allá se van a cargar todo lo que corresponde a pagos realizados al trabajador, pagos salariales y no salariales. La información entregada se van a determinar las obligaciones al sistema de la protección social. Una vez determinadas esas obligaciones, aquí vamos a hacer un trabajo detallado. Detallado es por trabajador, por mes, por año y por subsistema. Estamos hablando de 6 subsistemas a los cuales se va a determinar esa obligación que se tuvo en ese año, en esa vigencia de la empresa o de la persona. Una vez surtido este trámite de determinar las obligaciones, se va a comparar con lo que la empresa o la persona pagó en esa vigencia. Esta información la provee el Ministerio de Salud a través de las planillas PILA. Ustedes utilizan un operador de pila en el cual ustedes pagan sus obligaciones al sistema de la protección social. Una vez pagan esta seguridad social, se genera una planilla con un número. El operador, una vez obtiene esta planilla, tiene la responsabilidad de transmitir esta información al Ministerio de Salud para que repose en esa base de datos. De esa base de datos se extrae la información que nos entregan a nosotros UGPP para poder comparar lo determinado a través de la información entregada versus lo pagado. De ahí se pueden generar ajustes, ya sea porque pagó por un menor valor o porque no pagó. La UGPP, en la reforma tributaria del año 2012, en la ley 1607, se le atribuye una facultad sancionatoria por las conductas de inexactitud, de omisión, y se incluye también la no entrega de la información. La inexactitud y la omisión son conductas atribuibles a los pagos al sistema de la protección social. ¿Cuándo soy inexacto y cuándo soy omiso? Soy inexacto cuando contraté a un trabajador por 1.000.000 de pesos. Este trabajador entró a trabajar a mi compañía. Sin embargo, la labor que él desarrolla requiere un tiempo adicional, por lo tanto yo le cancelo horas extras. Al momento de pagar la seguridad social, yo le pagué sobre un ingreso base de cotización de 1.000.000 de pesos y él me generó unas horas extras de 200.000 pesos. Dejé de pagar sobre 200.000 pesos. Cuando se entrega la información y el auditor de la UGPP evidencia esta inconsistencia, que no se incluyó en el ingreso base de cotización esos 200.000 pesos, allá encontramos una conducta de inexactitud. Fue inexacto, no pagó por el valor completo.
dejó de pagar por 200.000 pesos. En ese requerimiento para declarar o corregir se le va a proponer, señor aportante, usted pagó sobre un ingreso base de cotización de 1.000.000, su ingreso base de cotización era sobre 1.200.000, el pago sobre 1.200.000 por salud corresponde a un valor, voy a colocar un ejemplo, de 100 pesos, y usted pagó sobre un valor de 80 pesos, dejó de pagar 20 pesos. Ese valor es el que usted tendrá que pagar. El requerimiento para declarar o corregir es un escrito donde se le detallan las conductas, donde está sustentado desde luego argumentado jurídicamente con la normatividad que le da la facultad a la UGPP de determinar los aportes al sistema de la protección social, le va a indicar cuáles fueron los factores que se tuvieron en cuenta salariales, cuáles fueron los no salariales. De igual manera le va a detallar por EPS, le va a detallar por administradora de fondo de pensiones, es decir, le va a detallar por subsistema cuáles son los valores que dejó de pagar de manera general y cuál es el valor total que debe cancelar. Y este viene acompañado de un archivo Excel donde viene detallado por trabajador. De igual manera es importante mencionar que esa facultad sancionatoria de la inexactitud y de la omisión viene acompañada de una sanción dineraria, en dinero. En dinero yo le voy a cobrar, de esos 20 pesos, le voy a calcular un 35% cuando estamos acá en esta etapa. En este requerimiento para declarar o corregir ya empieza a regir un marco sancionatorio donde la sanción de inexactitud es del 35%, la sanción de omisión se va a determinar por número de trabajadores, y estamos hablando de vigencias anteriores al año 2016. Es importante tener presente que la ley 1819, la reforma tributaria del año 2016, trajo una modificación importante en lo que refiere a las sanciones de la UGPP. La ley 1607, voy a extraerme un poco del tema de las etapas como tal, para poderles mencionar algo importante y positivo que trajo esa reforma tributaria para los aportantes. En la ley 1607 del año 2012 se contempló que una vez entregado este requerimiento de información, me tengo que volver para mencionarles que acá con ley 1607 existía una sanción del 20%. Palabras más fáciles de comprender, cuando yo recibo el requerimiento de información, ya estaba en un marco sancionatorio que me obligaba a pagar una sanción del 20% si era inexacto. Y de igual manera, en lo que refiere a la omisión. En la omisión, en la ley 1607 se calculaba según el número de trabajadores que hubiese tenido la empresa en el mes. Ahí le aplicaba un rango de sanción, es un cuadro que se aplicaba conforme a la etapa en la que se encontrara el aportante. En el requerimiento de información, tanto la inexactitud como la omisión era atribuible una sanción. ¿Qué es lo positivo de la ley 1819? Elimina esta sanción, le da la oportunidad al aportante de recibir este documento, y esto es una recomendación. Si usted recibe un requerimiento de información, le debe generar una alerta importante a su compañía. Ese tablero donde usted tiene todas las alertas se debe prender cuando usted reciba este documento. ¿Por qué? Porque al recibir el documento, usted tiene la oportunidad de verificar cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus inconsistencias en la vigencia señalada por nuestra entidad. La ley 1819 elimina las sanciones que les acabo de mencionar, el 20% lo elimina, ya es cero. Las sanciones de omisión conforme al número de trabajadores también las eliminó. Si usted recibe este documento, aún no está inmerso en el marco sancionatorio, tiene una oportunidad, conforme al término que se le haya otorgado para entregar la información, de corregir. Si usted corrige, desde luego, como estamos hablando de vigencias anteriores, será el aporte que usted dejó de realizar más los intereses de mora que le va a liquidar la PIB. Pero importante, y que lo tenga muy presente, que no le va a aplicar la sanción y pues va a ahorrar un dinero importante. Me voy a volver a donde habíamos quedado en el requerimiento para declarar o corregir. Aquí estábamos hablando, según ley 1607, de una sanción de inexactitud del 35%. La ley 1819 ratifica esta sanción, la deja en el 35% para esta etapa. Hay una modificación importante en la omisión. La omisión elimina el cuadro de acuerdo al número de trabajadores y esta sanción la deja en el 5%, y de manera adicional incorpora cuando no se ha realizado un pago. La omisión estaba dada únicamente por la afiliación, o cuando yo hago una afiliación y no realizo el pago, o cuando definitivamente no existe como tal una afiliación. Ahora, en el requerimiento para declarar o corregir, continuando,
Ya una vez procesada la información, se elabora el acto administrativo, se elabora el archivo de Excel que va a ser entregado al aportante, donde se le menciona detalladamente cuáles fueron sus inconsistencias, qué fue lo que dejó de pagar, qué conductas fueron las que no tuvo en cuenta. Ya de manera detallada en la segunda sesión vamos a ver qué es lo que de manera frecuente encontramos nosotros acá como inconsistencia, cuáles son los errores frecuentes en la determinación de aportes, para que usted corrija, cree una lista de chequeo y empiece a verificar sus pagos, sus liquidaciones, donde puede tener unos posibles errores para que realice las correcciones. Una vez entregado este documento, como lo observan acá en la parte inferior, tiene 3 meses para darle respuesta, ya está determinado por norma, ese es el plazo que se le otorga tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Tiene 3 meses para responder ese requerimiento para declarar y o corregir. ¿En qué términos lo debe responder? Primero, esa respuesta únicamente la puede otorgar el representante legal. Hemos encontrado en algunos casos que al tratarse de un tema de aportes al sistema de la protección social, lo responde el gerente de recursos humanos, el gerente jurídico, pero no tiene la facultad, salvo que el representante legal le otorgue un poder para poder dar respuesta a este acto administrativo. Pero para que lo tengan muy presente, lo pueden responder siempre y cuando exista ese poder que le otorgue el representante legal. La respuesta debe estar enmarcada a señalar, a desvirtuar si tienen los soportes lo que le está proponiendo la entidad. Si la entidad le propone, mire, usted tuvo inexactitud, es decir, pagó por menores valores, tuvo omisión, usted no afilió a los siguientes trabajadores, o tuvo mora, es decir, no canceló los aportes, pero sí existía una afiliación, entregar las planillas, si da lugar a ello, que efectivamente no entregó en esta etapa donde yo le mencionaba que hay una información adicional, el plan de pagos, la convención colectiva, el pacto colectivo, los acuerdos de desalarización, no los entregó. Este es el momento de entregar esa información. Por eso es importante atender de manera adecuada este documento, el requerimiento de información, porque va a minimizar las inconsistencias que se puedan presentar en adelante. ¿Qué otra opción tengo? Si definitivamente al analizar el documento que me entregan y el archivo en Excel que viene detallado por trabajador, en el cual tengo 3 meses para realizar esa labor, una vez analizada esa información, si yo determino como empresa o como persona natural que efectivamente adeudo ese dinero al sistema de la protección social, procedo a realizar el pago. Entonces tengo los dos caminos. Voy a objetar ese requerimiento para declarar o corregir o voy a cancelarlo. Los 3 meses es para determinar cualquiera de esos dos caminos. Y definitivamente el camino que voy a tomar es que voy a pagarlo porque estoy de acuerdo, efectivamente son errores e inconsistencias que presentó mi empresa. El pago de estos valores propuestos en ese requerimiento para declarar o corregir se van a realizar a través de la planilla fila, a través del operador que ustedes estén utilizando. Voy a proceder a pagar los aportes. Las sanciones se cancelan a través de una consignación en el Banco Agrario. De hecho, en el requerimiento para declarar o corregir menciona cuál es el número de cuenta y cuál es el procedimiento. Si el caso fue objetar el requerimiento para declarar o corregir, vamos a continuar con este proceso de determinación. La entidad de manera posterior va a proferir una liquidación oficial. Este número 6 que ustedes ven en la parte superior es el término que tiene la UGPP para poder proferir la liquidación oficial. Una vez ustedes entregan, es decir, surtido el término de los 3 meses, entregan las objeciones a ese requerimiento para declarar o corregir. El analista que trabaja en esta etapa va a tomar cada uno de esos soportes que entregaron para verificar si son procedentes, si son aplicables al proceso. De allí se genera una reliquidación si da lugar a que efectivamente se desvirtúe algún pago, algún concepto a través de los soportes que se entregaron, o si por el contrario se mantiene el valor que se determinó en el requerimiento para declarar o corregir. Aquí es importante mencionar que la sanción por inexactitud del requerimiento para declarar o corregir a la liquidación oficial pasa de estar acá en el 35% a estar en el 60% en la liquidación oficial, hablando en términos de inexactitud. En lo que refiere a la omisión, pasamos de un 5% a un 10%. A pesar de que la sanción de omisión presenta un menor valor, es decir, que el porcentaje es menor,
el valor a pagar puede ser mayor, teniendo en cuenta que la sanción de omisión se liquida por cada mes o fracción de mes en el que se haya incurrido en esa conducta. Una vez se profiere la liquidación oficial, un documento en el cual el cuerpo como tal es similar al del requerimiento para declarar o corregir, se le explica las conductas en las cuales incurrió, los pagos que fueron tenidos en cuenta, cuáles fueron salariales, cuáles fueron no salariales, un resumen general por subsistema, un total del valor a pagar por aportes, un valor a pagar por concepto de sanciones. Se le advierte que este documento no incluye los intereses de mora que serán liquidados en la planilla fila, no se incluyen teniendo en cuenta que no se tiene una fecha estimada o definida. El aportante es el que define en qué momento lo va a pagar y en el momento que pague es donde se van a calcular los intereses cuando vaya a utilizar la plataforma de fila. Entregada esta liquidación oficial, continuamos con un término para poder objetar este acto administrativo, esta liquidación oficial. Es un término de 2 meses donde se interpone un recurso de reconsideración. Este recurso lo debe interponer el representante legal en los 2 meses estipulados. Allí puede presentar los documentos que probablemente no haya entregado en las anteriores etapas, es decir, estamos contando con 2 momentos importantes de defensa por parte del aportante para que pueda presentar sus correspondientes alegatos, donde puede presentar las pruebas de cada uno de los trabajadores que haya revisado, que haya determinado y donde haya evidenciado que efectivamente no procede el cobro, o como lo habíamos mencionado en el requerimiento para declarar o corregir, acá también tiene la otra opción de cancelarlo y decir efectivamente yo debo ese valor al sistema de la protección social, el pago va a ser el mismo a través de planilla pila, la sanción a través del Banco Agrario, tenga presente que aquí es un mayor valor de sanción. Interpuesto este recurso de reconsideración, la entidad tiene un año, aquí estamos viendo la parte superior, 12 meses, para proferir el fallo del recurso de reconsideración. Se le notifica al aportante una resolución que resuelve el recurso de reconsideración, se le informa en el primer acápite de esta resolución cuáles fueron las objeciones que presentó el aportante, en qué puntos no estaba de acuerdo. De manera posterior se resuelve cuáles fueron las consideraciones de la entidad, si aplicaron o no aplicaron cada uno de los soportes y de las objeciones que presentó en ese recurso. Se le informa de igual manera los valores a pagar y se le entrega el archivo Excel correspondiente. Y acá, en el fallo del recurso de reconsideración, culmina la vía gubernativa, es decir, este es el proceso directo con la UGPP. Hay una etapa de cobro, esta etapa de cobro inicia desde la liquidación oficial, porque ya es un documento que tiene toda la facultad para poder enviarlo a la subdirección de cobro y empezar a surtir todos los trámites correspondientes. De manera posterior al fallo del recurso, ya existe la defensa que tiene el aportante, tanto el contencioso administrativo, tiene 4 meses, una vez entregado este fallo del recurso de reconsideración, para interponer una nulidad y restablecimiento del derecho e interponer la respectiva demanda y da lugar a ello. Aquí con esto termina el proceso de determinación de la entidad. Es un proceso que, como ustedes lo ven, tiene unas fechas determinadas, unas características específicas. El éxito de este proceso, desde luego, está en el requerimiento de información, en el haber entregado esa información de manera correcta, tener presente cuáles son los momentos en los cuales la empresa o la persona se puede defender. Ya sabemos que una vez notificado el requerimiento para declarar o corregir se cuenta con 3 meses. Una vez notificada la liquidación oficial se cuenta con 2 meses para interponer cada uno de los alegatos a los que haya lugar. Ya en la segunda sesión, pues trataremos desde luego cada una de las inconsistencias, de los errores frecuentes que hemos encontrado para que ustedes puedan corregir, para que puedan incluirlos en sus listas de chequeo, puedan hacer las correcciones requeridas. Importante, y anticipándome un poco a la sesión de la otra semana, el requerimiento de información, el éxito del mismo es tener una información depurada, que mi información de nómina y mi información de contabilidad sea armónica, que la información que le envía el área de nómina del área de contabilidad esté totalmente depurada, que haya una comunicación fluida entre estas dos áreas. Desde luego,
saber que si recibe el requerimiento de información tengo una oportunidad valiosa de corregir, no esperar a avanzar en el proceso, sino tener presente que aquí no hay ninguna sanción y que si recibe el requerimiento de información, podré realizar las correcciones correspondientes y no me serán atribuibles esas sanciones. Sí, Nicolás, no sé si empezamos a verificar el sí. chat, si hay Acá alguna pregunta. tenemos una pregunta, de hecho. Bueno, básicamente es una pregunta desde el punto de vista operativo de la nómina. Eh, lo que nos menciona Diana Velasco acá es que tienen una compañía en donde se hacen los aumentos en el mes de marzo de cada año, ¿sí? Pero son retroactivos a febrero del mismo año. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que se aumenta en marzo y nos devolvemos a febrero a hacer el retroactivo. La herramienta que ellos usan se vuelve a ajustar cada periodo, es decir, entra, hace el cálculo por cada uno de los periodos y menciona puntualmente, tenemos personas con aportes no salariales y el sistema vuelve a generar el recálculo y con el nuevo salario nos da aporte de febrero eh, en lo correspondiente a lo no salarial. En marzo el sistema aporta el ajuste de salario menos el valor que descontó de los no salariales. ¿Sí? ¿Es correcto que el sistema funcione de esta forma y que si la UGPP aceptaría esto de esta forma? Bien, no comprendí muy bien la dinámica del La ejercicio. dinámica del ejercicio es que, bajo mi entendimiento, es que el sistema lo que realiza es calcula marzo, ¿cierto? Y se vuelve a calcular febrero nuevamente. Cuando recalcula, ya por efectos de ley 1393, no habría ningún aporte. Entonces, a un aporte adicional, ¿cierto? Sobre la porción no salarial. En el evento en que el sistema reconoce que no hay un aporte no salarial, el sistema para el mes siguiente, es decir, para marzo, entra y ajusta el IBC y lo disminuye en la porción en que pagó en exceso en febrero. ¿Sí? Si es así, y bajo nuestro entendimiento, la idea se habla, la idea sería que efectivamente está incorrecto porque devolverte a hacer ajustes de meses anteriores bajo un pago que sucedió en un mes posterior es incorrecto. Básicamente lo que tendría que hacerse es recalcular los IBCs para el mes en que efectivamente se presentó el pago y sobre ese mes hacer las aportaciones. ¿Mm? Procedería de esta forma y esta pues es la respuesta puntual para Diana. Bien, frente a la pregunta de Diana, es usual que las compañías al principio de cada una de las vigencias realicen los incrementos salariales y se determinen con una retroactividad al 1 de enero, usualmente, de cada una de las mismas. Este valor pagado sería un ingreso determinado para la vigencia donde se ha estipulado el incremento salarial. Hablando para el caso específico, se habla que este retroactivo lo recibió en el mes de marzo. En el mes de marzo se determinó el incremento salarial, por lo tanto lo que se hizo fue calcular el valor dejado de pagar tanto para el mes de enero como para el mes de febrero y ese valor va a cancelarse en el mes de marzo. En el mes de marzo procederá a realizar los aportes conforme al ingreso total de ese mes, es decir, devolverse a los meses anteriores a abrirlo, pues es lo que más va, es decir, las circunstancias que se va a presentar en ese momento es que tendría que hacer correcciones de cada una de esas planillas, lo cual le implicaría una mora de las mismas, Uh -huh. porque ya los términos ya han pasado. Entonces, si abre enero y si abre febrero, tendría que pagar a través de una planilla N ese valor que dejó de cancelar de cada uno de los meses para ajustar enero y febrero y lo realiza de esa manera. Ahora, el actuar normal de una empresa privada La frente a costumbre. la costumbre como tal de cancelar estos retroactivos es pagar frente a lo que se canceló en el mes del pago. Es decir, para el ejemplo, en el mes de marzo canceló el salario correspondiente al mes de marzo más un retroactivo del mes de enero y del mes de febrero. Sumados estos dos ingresos, pues allí debe calcular la seguridad social correspondiente a este mes. Entonces son los dos caminos que ella tenga. El abrir los meses no está mal,
la implicación o el costo adicional, desde luego va a ser la mora que le va a calcular porque va a tener que hacerlo a través de una planilla de corrección, frente a cancelarlo en el mes de marzo, que va a ser una planilla normal donde no va a tener inconveniente. Es el mes donde efectivamente tiene El pago ingreso. como tal, El el pago. ingreso, se genera el ingreso y como tal, pues, digamos que podría constituirse como eh, la causal necesaria para que, pues, dentro de ese mes como tal se incluya en la base La causal como o el tal es IBC. efectivamente que el ingreso lo recibió en ese mes. Ujú. Repito, si quiere abrir los otros meses, ya es decisión de la empresa. Si lo quiere hacer, pues desde luego es decisión del mismo. No es tan mal que lo haga de esa manera. Sin embargo, pues aquí se abre el abanico, cualquiera de las dos opciones. Ok. Bueno, no tenemos en este momento más preguntas. Abrimos un espacio de 5 minutos. Ah, ok, perfecto. Juan Guerrero nos está preguntando en este momento, en los casos que se presenta una licencia remunerada, ¿el porcentaje que se debe aportar para el fondo de pensión es el 12 o el 16? Bien. Frente a las licencias no remuneradas, es claro. Aquí hablan, ok, no remunerada. Sí, en la licencia no remunerada del decreto 806 habla puntualmente en lo que refiere a salud. Ahora, la obligación como tal en pensión, aquí se habla de la costumbre y de la obligación. Entonces, sabemos que en el ingreso base de cotización, el de salud y el de pensión siempre van a ser idénticos. Por lo tanto, la obligación que se genera del empleador va a ser en la porción que le corresponde del porcentaje del 12%. La costumbre de las empresas es salvaguardar un poco lo que corresponde a los aportes pensionales del trabajador. Se descuentan el 16%, el 4% que se está pagando de más, que no le corresponde o que no aplica como gasto de la entidad. Usualmente lo que hacen es un acuerdo de pago donde el trabajador es el que va a cancelar ese dinero, pero pregunta puntual y respuesta puntual, lo que le corresponde a la empresa es el 12%. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Voy a volverme un poco, que creo que Diana había preguntado Sí, algo. no, nos dio una aclaración. Dice, correcto, se paga en marzo, pero en marzo se pagan los retroactivos menos lo que lee lo no salarial. Sí, es correcto, es lo que estábamos hablando. Sí, Básicamente no tendría, digamos que, razón de ser el hecho de que estén descontando de la base de cotización lo que estás mencionando por efectos no salariales. Si no hay más preguntas, damos por cerrada la sesión del día de hoy. Ok. En algún momento corrieron las fechas de incapacidades con entidades de EPS. Ok. Listo. vale. La validación de las incapacidades que se realiza es frente a la planilla pila. Recordemos que hubo un cambio importante en el cual se deben registrar las fechas de cada una de las novedades, pero cruces de información que se realicen con entidades como todas de salud, con las EPS, no. La información como tal que se realiza para aclaraciones es si el aportante requiere entregar copia de las mismas y la información que reporta en la nómina no es lo suficientemente clara. En la nómina se coteja con la contabilidad y ese es el valor que se calcula para la UGPP frente a las incapacidades. No hay un cruce como tal con EP. Ok. Eh, Estamos solo atentos a si tienen alguna otra inquietud. De lo contrario, pues daríamos cierre a la sesión del día de hoy. De igual manera, pues la invitación es a que se conecten para la próxima sesión que tendremos en una semana. Aquí veo unas preguntas adicionales. Voy a responder. Ya vamos a responderlas. Vale, aquí Angélica y Nora nos hacen dos preguntas. Angélica nos pregunta respecto al mes que tiene vacaciones el IF, ¿cuál sería? Te voy a dar una respuesta rápida porque es un tema que necesariamente tenemos que abordar a profundidad en la segunda sesión porque es uno de los errores frecuentes, la determinación del ingreso base de cotización de las vacaciones. De manera rápida te respondo que el decreto 806 del 98 en el artículo 70 dispone que el ingreso base de cotización en vacaciones se determina con base en el ingreso base de cotización del mes anterior. Ya a profundidad en la próxima sesión haremos un ejercicio práctico para que podamos ilustrar a cada uno de los participantes de la manera adecuada de liquidar ese ingreso base de cotización en vacaciones. Por eso te dije que te advertí que era una respuesta rápida. Ahí en ese decreto, te lo repito, decreto 806 de 1998, artículo 70,
En el mismo se dispone que el ingreso base de cotización de las vacaciones será con el mes anterior. Ahora la pregunta de Nora, para una persona con salario integral que se incapacita, ¿con qué ingreso base? Se me perdió la de Nora. ¿Con qué, para una persona con salario integral que se incapacita, con qué IDC se debe aportar? ¿Ok? Recordemos que el salario integral tiene una connotación importante y es que el aporte a seguridad social se realiza con el 70% del mismo, de tal manera que el reconocimiento de la incapacidad que hará la EPS va a ser sobre el ingreso base de cotización. La EPS no va a reconocer esta incapacidad sobre el valor total devengado por el trabajador, sino con el ingreso base de cotización que se reportó en su momento. Por lo tanto, ese va a ser el valor de la liquidación de la incapacidad. Cuando una persona presentó novedad, porque llegó otra pregunta, cuando una persona presentó novedad de ingreso, licencia de maternidad, O no, licencia remunerada. licencia remunerada totalmente, todo el mes y además el mismo mes se pagó pagos complementarios, como la forma correcta de realizar los aportes y no va a tener ninguna línea de elaborados donde pueda reportar estos pagos como horas extras o bonificaciones. Esto es correspondiente al mes anterior. Bueno, a Stephanie y a Carla que me acabaron de realizar preguntas, les agradezco que las dejemos como primeras preguntas para la próxima sesión. No alcanzo a abordar esas dos. Me están llegando muchas más preguntas, ya de hecho perdí las que tenía de ellas. Entonces, por favor, las últimas preguntas que me hicieron, voy a Nosotros leer, las anotamos las tenemos presentes para abrir la porque son próxima de sesión. solo liquidación de aportes, Sí, que es lo que vamos a ver en la en la próxima, próxima sesión. en la Entonces, próxima sesión. Stephanie, Carla, Betty. Esta sí es relacionada Bueno, con el tema de este la es el tema temática de de hoy. buenos días. A partir de qué año rigen los 5 años hacia atrás. Estamos en el mes de agosto del año 2018. Agosto del 2018, 5 años hacia atrás, es la vigencia que tiene la UGPP para poder fiscalizar. Y esta es una pregunta de independientes. Ok, Ángela también me está preguntando algo relacionado con liquidación de aportes. Por favor, también para que la tengamos presente para la próxima sesión y abordamos esas preguntas que quedaron pendientes en la Nosotros las tenemos introducción. listas. Bueno, con base en las inquietudes que tuvimos, les agradecemos mucho la asistencia a esta sesión. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muy buen día para todos. Como les estaba comentando, organizacional estamos dispuestos a apoyarlos en todos los temas que se refieren a los trámites ante esta entidad. Eh, Esto fue, digamos que la parte inicial, como lo mencionaba Rodrigo, muchísimas gracias por tu apoyo el día de hoy. La idea es que la próxima sesión tengamos un acercamiento mucho más claro hacia lo que tiene que ver con aportes y cuáles son los tips y aquellas situaciones en las cuales la UGPP nos recomienda poner atención. Pues esto es basado en la experiencia que ellos tienen respecto a las mayores o los incidentes con mayor presentación en las revisiones que ellos tienen. Los invitamos a que hagan parte de esta sesión y de nuevo mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Sin más, cerramos el día de hoy, Rodrigo. Mil gracias nuevamente. Estaremos atentos por si requieren alguna consulta adicional. De igual manera, les vamos a enviar el slide que vimos para que lo tengan en sus memorias y puedan consultarlo cuando lo requieran. Muchas gracias y hasta luego.